Asteroids Field o Campo de Asteroides es un juego solitario de cartas compuesto por 20 cartas, que son el campo de asteroides, y 3 cartas de control. También hay un pequeño manualito con las instrucciones. Son necesarios para jugar 3 fichas, 4 tokens. Estas son unas navecitas, pero bueno, pueden ser cualquier cosa. La mecánica básica se trata de... Bueno, el juego se trata, eres una nave minera de carga en el campo de asteroides y tu misión es atravesarlo gastando el mínimo combustible posible y evidentemente sin chocar con ningún asteroide, lo cual te ocasionaría la destrucción. Tú de hecho eres la computadora de la nave. Es un juego caótico por la razón de que pese a que conocerás todas las reglas y conoces todos los detalles del juego, en las cartas por un lado tienes el asteroide y estas marcas de alerta te indican dónde están debajo los asteroides. Te va a ser muy difícil prever los resultados del juego, ¿no? En cómo va a estar el juego un poco más adelante en el tiempo, pese a saberlo todo de él, ¿no? Es como una turbulencia en el agua, los precios de ciertos precios del mercado, la predicción del tiempo atmosférico, movimientos de varios cuerpos, movimientos de un péndulo de 2 brazos, el péndulo caótico. Seguramente con un ordenador podrías calcularlo bien, pero bueno, a nivel nuestro es muy complicado que preveas todo lo que va a pasar en este campo de choques, ¿no? Por eso, literalmente la mecánica a nivel del jugador es una mecánica subjetivamente caótica. Y es, yo creo, la gran novedad y curiosidad de este juego en solitario, ¿no? Que no utiliza azar en absoluto, excepto la disposición inicial de las cartas. Bien, ¿cómo se juega? Se juega en 3 fases por cada ronda. Hay una fase de navegación en que, empezando de la primera fila, tú mueves tu nave según la velocidad que estés alcanzando. 1 de velocidad es que mueves 1, 3 de velocidad es que mueves 3. Solamente puedes mover en una dirección, vertical o horizontal, ¿no? Si quisieras girar tienes que hacerlo en varias rondas. Cada vez que te mueves gastas una unidad de combustible y después hay una fase, después de la navegación, de moverte, hay una fase de impactos, que es la interesante, que es que cuando hay contacto entre las cartas adyacentes que se tocan 2 asteroides, hay que girar las cartas. Todas, estos lados están conectados. Todas las cartas que estén en contacto. Y a veces generan otros impactos e incluso generan bucles de impactos, que todo esto se resuelve de una forma que se explica en el manual. Hay que aplicar muy bien las reglas, estar concentrado para no caer en el caos, para que el caos no se adueñe de nuestro juego. Después una fase de giro, que es donde esté la nave, se giran las cartas en horizontal y vertical 180 grados y vuelve a iniciarse. Vamos a ver cómo sería un inicio. Empezamos con 0 de velocidad, con 1 unidad de combustible y en nuestro control de fase, para no perdernos, navegación. Y a ver dónde ponemos la nave, que ya no nos maten a la primera. Bueno, vamos a empezar por aquí, a ver qué pasa. Pasamos a impactos. De arriba abajo y de izquierda a derecha. Aquí vemos un impacto, entonces giramos. Hay otro impacto, giramos, aquí no pasa nada. Si al resolver un impacto otro se pierde, pues continuamos, porque los vamos haciendo por orden.
Si hay impactos, aquí hay un impacto, miramos si hay alguno previo, controlando los márgenes también. Yo no estoy viendo. Aquí hay otro impacto. Y vemos que aquí se produce otro impacto, ¿no? Vamos a resolverlo. Y aquí vuelve a producirse un impacto. Que esto crea un bucle. ¿Vemos? Al producirse un bucle, que va a estar así continuamente, a veces se produce un bucle entre varios, un bucle de varios pasos, es cambiar la carta más alejada del jugador por la siguiente. Simplemente así. Si continuara habiendo un bucle, cambiaríamos la carta por la siguiente, ¿no? Y si no, por esta, etc. Hay un bucle igual. Ahora ya no lo va a ver, porque aquí es donde van a estar los asteroides. Muy bien. Pues se ha solucionado el bucle. Vemos que el campo va cambiando mucho, de una forma que difícilmente habríamos predecido al principio, aunque bueno, a lo mejor algún espectador es un mega coco y es capaz de ver más allá. De ver en el caos, quizás. Pues yo no veo más impactos. No sé vosotros. Por aquí tampoco. También es un juego de atención también, ¿eh? Cosa que... Giro. Giramos esta. La nave se tiene que quedar en el mismo sitio. En la esquina de abajo. Y ahora giramos estas. Ok. Fase de navegación. 2 de combustible y subo a 1. En cada turno puedes mantenerte, subir o bajar de velocidad. Si vas a 5, puedes ir a 5, podrías en teoría ir a 6, pero que no, ya no lo hemos diseñado, pues no vale la pena. O a 4, pero según cómo estés te la pegarás, porque no puedes reducir lo que quieras. Vale, 1. Después van a haber impactos, que hay que tenerlo en cuenta. Y spin, vale, venga, va, me la juego un poco. Meto por aquí. Impactos. Miramos. Pam, para, pam. Aquí yo no veo nada. Aquí tampoco. Como decía, no sé si lo he dicho ahora en otra grabación, se ordena, el campo tiende a ordenarse. ¿Qué impacto? Miramos si hay previos. Vale, pues solventamos este. Aquí hay un impacto que no habíamos visto. Aquí se va a producir un bucle, ¿no? Porque cada vez que giramos cambiamos estas. Esto es como si rebotaran los asteroides. Y aquí se produce otro. ¿Quién lo hubiera dicho, eh? Muy bien. Damos por concluido impactos, igual me dejo alguno, pero total es para probar. Giro. Hay que girarlas todas. Plin. Esta se queda en su ladito. Esta se va a ir porque como va a girar.
Muy bien. Muy bien. Muy bien. Navegación. Va, 3 de combustible llevo ya gastados. A ver qué hago. Acelero a lo loco. Claro, en impacto estas van a girar. Esta va a girar así. Este lo voy a tener delante. Claro, si me voy aquí, gira esta, con el impacto me la como pero de lleno. Y después girará. Mira, me mantengo en velocidad y me voy aquí. Impactos. Tampoco no me quiero quedar a estar aquí media hora mirando y desmirando. Pero bueno, para un juego solitario yo creo que es lo ideal, ¿eh? Que puedas estar ahí divagando y mirando en la inmensidad del caos cósmico la piedra que se te va a estampar en el parabrisas de tu nave espacial. Aquí hay un impacto que giramos, y esto quiere decir que se produce un bucle. Hacemos así, no pasa nada más. Y bueno, ha cambiado aquí la realidad. Vaya, yo me he hecho unos cálculos y ahora se me van a ir, porque yo contaba con que esta girara y me parece que no va a girar ahora, porque aquí se ha producido un bucle y he hecho el cambio, así que creo que me va a salir el tiro por la culata, porque este asteroide lleva mi nombre. Pues si no hay ningún impacto más que me salve, me voy a la chatarra, ¿eh? ¿Veis algo? Yo no veo nada. Giro. Clank, clank. Muerto. Estas también habría que girarlas. Pues ya está, me han matado. Una última cosa, para barajar estas cartas recomiendo encarecidamente que se barajen, aparte de cómo se barajan normalmente, en su forma natural, que también se giren así, para desordenarlas al máximo, y también, que se giren así, hacer así, barajar, y hacer así, y barajar. O si queréis podéis combinar los dos ejes de rotación de la carta y girarla así y así, y lo hacéis en un movimiento, pero bueno, son tonterías que digo ahora ya para terminar, y así, si habéis sido tan valientes como para ver el vídeo hasta aquí, pues es una distracción extra. Asteroid Field, Chaotic Solo Card Game, o Campo de Asteroides, un juego de cartas en solitario caótico.